Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 6 del libro de Romanos. En el siglo XX, un monje ruso llamado Gregory Rasputin enseñó que la experiencia de la salvación se basaba en un arrepentimiento repetitivo. Es decir, las personas pecaban, se arrepentían una y otra vez. Y enseñó que esta experiencia era buena. Y así muchas personas adoptaron esta creencia, quienes fueron instruidos que a través de una vida llena de pecado, ellos podían disfrutar mayor gracia de parte de Dios. Este es el concepto que muchas personas tienen hoy en día con relación también a la gracia. Cuando se declaró que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto realmente no es una licencia para pecar. Pablo lo expone en el capítulo de hoy y nos enseña verdaderamente qué significa esto. Así que nos sigamos esta creencia que entre más pecamos, mayor disfrutaremos de la gracia. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3. ¿Qué diremos pues? Pablo plantea una pregunta. ¿Perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí Pablo expone la pregunta que muchas personas se hacen y sobre todo que contrapone a esta creencia de este monje ruso llamado Rasputin. En realidad, ¿qué es lo que Pablo nos quiere enseñar? En primer lugar, diremos que esto estaba dirigido a aquellos que ya formaban parte del pueblo de Dios. Y Pablo les amonesta que no podían vivir estando en pecado habiendo sido libertados de este. Es decir, que una vez que el Señor los había librado, que los había justificado, ahora debían vivir una vida piadosa y una vida sobre todo alejados del pecado. La pregunta que Pablo hace, entonces, ¿nosotros viviremos aún en el pecado, habiendo sido libertados de él? Aquí podemos aprender algunas lecciones importantes. Una vez que hemos sido libertados del pecado, ya no debemos tener ningún trato con él. Es decir, debemos alejarnos totalmente del pecado. Una segunda lección es que no debemos aprovecharnos de la gracia. Y esto es lo que muchas personas hacen. Como reciben el perdón de Dios una y otra vez, entonces se aprovechan pecando, pecando y pecando. Recordemos que habrá un momento donde la gracia terminará y ya no habrá más oportunidad de salvación para nadie. Y podrás estarte ensuciando en el pecado y te ensuciarás mucho más, pero ya el Espíritu de Dios no hará una obra en tu corazón de regeneración. Una tercera lección que aprendemos es que el bautismo bíblico, es decir, el bautismo por inmersión, representa la sepultura que Cristo experimentó a través de su muerte. El texto dice que en el bautismo, en la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo, hemos sido bautizados. Es decir, que el bautismo bíblico nos enseña que hemos muerto a nuestros pecados, al viejo hombre y resucitamos a una nueva vida. Una cuarta lección es que así como Cristo fue crucificado, también nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Sabes? Ese viejo hombre nunca debería resucitar. Una lección más es que mientras el pecado nos ofrece muerte, Jesús nos ofrece la vida eterna. Notemos lo que registran los versos 12 al 13. Con esto en mente, Pablo declara: por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis, registra el verso 13, más vuestros miembros como armas al servicio del pecado, sino ofrecer a Dios
como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. Así que Pablo en ningún momento enseña que debemos vivir en pecado abundante para que sobreabunde la gracia. En realidad Pablo está diciendo, ustedes que ahora son parte del pueblo de Dios, aléjense por favor del pecado. Notemos ahora lo que registra el verso 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Y atención a este texto, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta idea, si la tomamos únicamente sin el contexto del capítulo y de lo que Pablo ha venido enseñando, es fácil llegar a la conclusión entonces que hoy vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Por lo tanto, la ley hay que hacerla a un lado. Pero sobradas veces hemos dicho que la ley es importante dentro del plan de salvación. No guardamos la ley para salvarnos, sino que la guardamos porque ya somos salvos. Pero muchas personas utilizan pequeñas porciones de la Biblia para apoyar ideas propias y que luego enseñan como doctrinas que no tienen ningún fundamento. Como esta, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Notemos lo que Pablo registra en el verso 15. Pues que, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Una vez más, Pablo resalta que tanto la ley como la gracia son importantes, pero ninguna de ellas puede ser separada de lo que es el plan de salvación. Así que aquí Pablo expone este tema con relación a lo que es cómo nosotros podemos ser librados del pecado. Veamos aquí unas lecciones más que podemos aprender. El pecado no tiene más dominio sobre nosotros, porque ahora somos libres en Cristo Jesús. Una segunda lección es que no debemos convertir esa libertad que el Señor nos dio en libertinaje. Es decir, no podemos utilizar la gracia como una licencia para pecar. Al contrario, debemos vivir bajo la gracia y como la gracia es un don maravilloso, un regalo de Dios, debemos vivir una vida de obediencia. Entre esa obediencia es observar la ley de Dios. Si no, entonces sería gracia barata. Y una última lección es que hoy tú y yo debemos tomar una decisión entre la muerte que nos ofrece el pecado o la vida que nos ofrece Cristo Jesús. Para finalizar en esta hora, permíteme resaltar un aspecto importante de lo que Pablo acaba de mencionar en este capítulo. Si nosotros hemos sido justificados, si nosotros hemos sido perdonados, Dios espera que tú y yo nos alejemos lo más que podamos del pecado. Clark, un comentarista bíblico, declaró que nosotros hemos cambiado de dominio, hemos cambiado de patrón. Es decir, antes servíamos al pecado, pero ahora servimos al Señor. Nos volvimos de ser esclavos del pecado a ser siervos del Señor. Nota que el Señor no quiere esclavos, personas que le sirvan por obligación, sino quiere siervos, personas que le sirvan por amor. Y eso es lo que tú y yo somos. Y una vez que ahora le servimos al Señor, no podemos retroceder a servir a nuestro ex, el que nos dominaba. Así que es importante que hoy tú y yo tomemos la firme decisión de seguir adelante. Que ya no miremos hacia atrás y no volvamos de donde el Señor nos sacó. Que no seamos aquellos que deseamos estar en la prisión del pecado otra vez. Porque una vez que las puertas de la prisión del pecado se abrieron, hoy tú eres libre para vivir una vida en Cristo Jesús. Eso es gracia. Pero recuerda que la gracia te lleva a la obediencia por amor al Señor. Me gustaría orar por ti. Si en algún momento has estado confundido con estos conceptos, pero has aprendido verdades maravillosas y tú quieres ser una persona honesta,
obediente. Quiero orar por ti para que el Señor impresione tu corazón, para que creas únicamente lo que la palabra de Dios dice, no lo que otros enseñan como principios personales, sino lo que la palabra de Dios establece. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias porque nos has libertado del pecado. Y hoy queremos ser tus siervos. Siervos que te aman, siervos que te sirven, siervos que te alaban. Ya no somos más esclavos del pecado. Por lo tanto, no tiene que señorearse el pecado sobre nosotros, porque ya hemos sido libres en ti. Bendice a aquellos que hoy están teniendo claridad de pensamientos con relación a ciertos temas que estamos tratando, como por ejemplo la vigencia de la ley, y que la ley no está separada de la gracia. La gracia es un don maravilloso que nos lleva a la obediencia por la fe. Bendícenos y síguenos instruyendo a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.